Bienvenidos una vez más a este su espacio Betel Adventista. Amén. En esta ocasión estamos, como cada ocasión, por supuesto, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un mensaje directo de nuestro Dios para todos y cada uno de ustedes. Mm, Y les agradecemos porque durante varias semanas han estado apoyando el canal, compartiendo con sus seres queridos, compartiendo con sus seres cercanos. Y definitivamente estamos convencidos que el Señor está trabajando a través de Betel Adventista. amén. Y te invitamos a que sigas compartiendo este estudio de escuela sabática y que, por supuesto, ¿verdad? Este mensaje pueda ser impactante y relevante para todos y cada uno de los que estamos comprometidos con este estudio. Así que en esta ocasión estamos con el pastor Isaac Jacobo. Pastor, muchas gracias por estar en este espacio. Gracias por aportar con su conocimiento, con su experiencia y enriquecer este estudio de esta escuela sabática, que en esta ocasión está llena de alusiones, de imágenes diferentes y pues que sobre todo, ¿verdad? Mucha apocalíptica Mm, durante esta lección. Así sí, que claro. Va a ser una buena elección. Eh, quiero decir, Dani, que estoy bien agradecido con los comentarios que siempre ponen. Y, sí, y me gusta mucho ¿qué es Didomi? ¿Dudamel? ¿O sí, cómo es? dídome, dídome. Didomi, que es una palabra griega, ¿no? Ajá. Me gusta mucho sus puntos que trae a la Sí, mesa, sí. puntos buenos. Me gustó mucho la que estaba abajo de este comentario. Y pues sí, tiene mucho estudio, se ve y nos ayudó a profundizar un poco la lección. Claro, Sí me gustó mucho ese comentario. Así que vean que sí las leemos exacto. y estamos muy agradecidos con todos ustedes, con la hermana Elvia, con la hermana María, con Lidia. Estamos bien contentos con ustedes. Estamos muy agradecidos con todos los que nos acompañan, y les mandamos, por supuesto, un saludo a Didomi, ¿verdad? Un entusiasta completo del estudio bíblico. Les enviamos un saludo a lo largo de los Estados Unidos hasta México, ¿verdad? A nuestros familiares también que nos acompañan allá, Sinaloa, Sonora, Ciudad de México, donde quiera que nos acompañen, Centroamérica, Suramérica, síguenos acompañando. Te agradecemos mucho por tu colaboración, por ser parte de este canal. Y bueno, en esta ocasión te invitamos a que tomes tu lección de escuela sabática y profundices en este estudio junto con nosotros. Amén. Pastor, para comenzar, le voy a pedir si nos acompaña y nos ayuda con una oración para empezar con este estudio. Inclinemos nuestro rostro. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta lección que tenemos, que nos va a ayudar a entender más símbolos, más alusiones, que es lo que se encuentra en la palabra de Dios. Que ellas no pueden ser llenas de oscuridad, de tinieblas, pero puede ser algo que puedes brillar en nuestros ojos, en nuestro entendimiento, en nuestra sabiduría, para poder entender más acerca de la palabra de Amén. Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esta escuela sabática, número 4, lección número 4, lleva por título Las Naciones, primera parte. Es decir, que esta lección va a tener una segunda parte. Mm, Y comienza con un título bien interesante, ¿verdad? A la luz de las alusiones, a la luz de las diferentes imágenes y de la interpretación apocalíptica, las naciones juegan un rol sumamente mm, importante en esta narrativa, ¿no? mm, Y desde el versículo que nos propone el estudio esta semana, encontramos una de las grandes importancias y un libro muy importante que retoma esta imagen. Y mm. esta cita la encontramos en lo que es Daniel capítulo 7, versículo 14, que dice lo siguiente. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Esta cita es realmente muy importante porque nos habla de naciones, de reinos, especialmente aquí nos habla pues de uno que no será destruido. Tú y yo, por supuestamente, ¿verdad? Sabemos de quién está hablando. Mm, Sin embargo, el libro de Daniel
es uno de los libros que más toca las alusiones con respecto a naciones, reinos y demás poderes políticos, ¿verdad? Ahí puede existir diferentes mezclas en esos poderes, pero entes que siempre están presentes desde una perspectiva gubernamental y que influyen a lo largo de la historia del mundo y de la historia de la narrativa bíblica y de los hijos de Dios, ¿no? Sí, claro. Y pues en realidad, estudiando apocalipticismo, yo diría Daniel 7, 13 y 14 Ujú. son mis textos favoritos, Sí, porque ahí se menciona exactamente lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos ciertos reinos que pasan, pero finalmente se aparece el Hijo del Hombre en una nube y viene hacia correcto. el seno de Dios y recibe todo poder y dominio y juicio, que en realidad es lo que está haciendo Daniel. Desde capítulo 2 vas a notar, si hacemos una comparación, capítulo 2 va con el capítulo Sí, 7. Y ciertos como 3 va con el paralelismos que 4 y hay existen, ¿verdad? paralelismo Sí, como se hace, y es una manera como se repite la misma historia, de que habrán diferentes naciones que vendrán, pero al final el Hijo del Hombre es el que tiene el claro, dominio del Anciano de Días. sí. Y entonces es un texto muy fundado del libro de Muy Daniel. interesante, y muy interesante. Y justamente como lo acabas de decir, si en un solo libro, como lo es Daniel, existen esos paralelismos, ¿verdad? Esas conexiones entre el capítulo 1 y el capítulo 7 y Mm, demás, ¿no? Que se va conectando el libro. A lo largo de la Biblia, del Antiguo y el Nuevo Testamento, pues encontramos cosas muy similares y parecidas, porque es el tipo de la narrativa, ¿no? sí. Y la introducción de la lección nos propone algo muy interesante. Así como en el Antiguo Testamento se van desarrollando ciertas naciones, ciertos poderes, ¿verdad? Mm, Y ya lo habíamos comentado en lecciones anteriores, no recuerdo si una o dos lecciones anteriores. Todas esas naciones o muchas de las naciones que se conciben en el Antiguo Testamento toman un rol especial ujú, en la apocalíptica, especialmente en Daniel y Apocalipsis. mm, Muchas de ellas son juzgadas, aquellas que oprimieron, aquellas que fueron en contra de la voluntad de Dios, aquellas que sirvieron para ser castigadores, por decirlo de alguna manera, para llevar castigo, tortura, oposición al reino de Dios con sus hijos. Son juzgados y son tomados desde una perspectiva especial en la literatura mm. apocalíptica, en Daniel y Sí. Apocalipsis. Eso es bien interesante. Entonces, es natural, entonces, cuando hablamos acerca de alusiones, Ujú. imágenes, símbolos, que habrá símbolos más centrados en reinos, Así es. porque se está desarrollando en un tiempo cuando el pueblo estaba en persecución Claro. por otras naciones gentiles. Entonces, claro, muchos de los símbolos van a estar acerca de esas naciones gentiles. Es una perspectiva, digamos, de alguna manera natural, Mm, hacer ese tipo de comparaciones o esas metáforas, ¿no? ujú, Si en cierto tiempo el pueblo estaba perseguido, por una nación, sea la que sea, ¿no? Roma, Babilonia, X o Y, la que la quieras llamar, ujú, está siendo perseguida por eso, ¿quién va a ser, la contraparte en la narrativa de época ujú. bíblica? Pues, obviamente, esa nación por la cual están siendo Sí. perseguidos, ¿no? Y vemos esas raíces aún en Ujú. Génesis. Y como vamos a ver en la lección, hablamos acerca de Nimrod, Nimrod, Babilonia, correcto. y hablamos acerca de su contra, ¿verdad? Así ¿Cuál es. es el de Dios y cuál es el del diablo, del Exactamente. pecado? Eso es algo básico. Eso es algo que se encuentra en Génesis, algo que se encuentra en Apocalipticismo. ¿Por Así qué? es. Porque habla acerca de los que son de Dios, el pueblo Así prometido, es. y los que van contra de los gentiles. Es bien básico. Es un concepto básico dentro Ujú, de la literatura apocalíptica, ujú, comprender esas comparaciones, esas alusiones que son importantísimas dentro de la narrativa bíblica, porque son metáforas que le dan mucho sentido a las mm, interpretaciones, ¿no? sí, Si no comprendemos esas metáforas, ¿verdad?, que se hacen en la narrativa bíblica, pues jamás vamos ya, a terminar de comprender el mensaje bíblico. Y diste muy puntualmente ejemplos ujú, de lo que el Antiguo Testamento, especialmente Génesis, y que se retoman más adelante en Apocalipsis. Y mm, el ejemplo que diste fue Nimrod. Y es lo que propone la siguiente parte de la ujú, lección. Nos habla un poco de ese hombre Nimrod que incluso en la genealogía de la narrativa es descendiente de Noé, si no mal recuerdo. sí,
es descendiente de grandes personajes bíblicos del principio, ¿no? Ujú, Y la característica especial de este Nimrod es que este hombre se dedica ahora a fundar ciudades. claro. El Edén había sido perfecto, Dios era quien estaba al contacto con el hombre, Dios había una teocracia en todo el sentido de la palabra, en cuanto a la relación con Dios, en cuanto a la ética y la moral de los hombres, ¿verdad? Pero llega Nimrod Ujú, y empieza a rebelarse de alguna manera y empieza a fundar grandes ciudades, ¿no? Y cuando entendemos la narrativa y analizamos más adelante, pues nos damos cuenta que ciudades como Babilonia, como Nínive, entre otras, ¿verdad? Los asirios, incluso algunos llegan a decir que los asirios también fueron el fruto de las ciudades fundadas por Nimrod. ujú, Todas esas ciudades fueron ciudades que estuvieron en oposición al pueblo de Dios. ujú. Fueron ciudades que estuvieron en oposición al plan de Dios. Y una de ellas, o la más representativa, es juzgada en el Apocalipsis y en Daniel también de alguna manera, ¿no? La cual es Babilonia. Mm, Podemos ver ahí entonces cómo esas imágenes o cómo lo que se destruyó o se desfiguró o se salió del plan de Dios en un principio, ahora en el Apocalipsis, ¿verdad? En el momento de juicio de Dios, es llevado a juicio, es renovado, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Se le da su castigo justo por todo lo que anteriormente hizo. Y ahí sí. está esa figura de Nimrod. Sí, en realidad cuando hablamos acerca de Babilonia, ¿verdad? Que Ujú. sería, Babilonia es el producto después de Nimrod, hablamos de incluso Egipto Egipto. o la palabra Sodoma que encuentra a veces en Sodoma, Apocalipsis, correcto. Sí. todos tienen casi la misma simbología. Si Dios y su pueblo son humildes, si Ujú. son amorosos, entonces los otros van a ser orgullosos, egoístas, Así ¿verdad? es. Incluso en Esa es la Génesis, característica de sí. Nimrod. Exacto. Ajá. Incluso un poco más atrás de Génesis tiene los hijos de los hombres y los hijos de Ajá. Dios. Es la misma cosa Exactamente. que se está Sí. desarrollando. Siempre tiene que haber dos grupos. Y claro, la idea es de que Babilonia o Nimrod en este caso sirve para servirse solo a él Así mismo. es. Entonces, el Correcto. orgullo y el egoísmo que sale es la manera como se diferencia entre las dos personas. Pero es lo que estamos viendo aquí, de una manera sencilla de cómo ver este símbolo. Entonces, la gente que son orgullosos, son egoístas, Ujú. no es esta la gran Babilonia que yo Ujú, hice, es la ujú, misma cosa. ujú. Esa es la diferencia entre el pueblo de Dios, que es humilde. Justamente eso es lo que prefigura, lo que tipifica a Nimrod en la Ujú, narrativa bíblica. Y como bien lo dijiste, pastor, siempre hay dos bandos, siempre hay dos bandos y siempre hay dos ejemplos, ¿no? Desde la perspectiva judía, ¿no? Y así como está Nimrod, que tipifica todo lo que va en contra del reino de Dios, ujú, hay un gran ejemplo de un hombre que ejemplifica en gran parte, ¿verdad? Porque pues también cometió errores, pero en gran parte de su vida ejemplifica el plan de Dios para la vida de los hijos de Dios, ¿no? Y es lo que la lección quiere hacer ese contraste. Está Nimrod por un lado y Nínive, y por el otro lado está Abraham. Y todo la manera que se relacionó Dios con Abraham y la gran comisión que Dios le dejó a Abraham de ser el padre de las naciones, ¿no? Una relación directa entre Dios y Abraham, Abraham mayormente siempre siguiendo la voluntad de Dios, ujú. dejando que Dios sea su gobernador, sea su rey, con una actitud servil, humilde, ¿verdad? Como todos deberíamos de tenerla. Y premio de eso, si lo queremos ver de esa perspectiva, es que Abraham se hace el padre de las naciones, ¿no? Ujú, Pero siempre siguiendo el ideal de Dios. Todo lo contrario de Nimrod, uno que dice, ahí está la gran Babilonia, ¿verdad? Con orgullo, con soberbia, yendo en contra de los planes de Dios. Y por el otro lado está Abraham. Abraham siempre servil, humilde, con fe, por eso es el padre de la fe, ¿no? mm, Siempre confiando en los planes de Dios para la vida. Y los dos, padres de naciones, de alguna manera, ¿verdad? Los dos padres de naciones, pero a Abraham y las naciones de Abraham, ujú, representando siempre desde la narrativa bíblica ese pueblo especial ujú. para Dios. Qué interesante es comprender Sí, esto. exactamente. Y si podemos categorizar todo, Ujú, sería desde el principio podemos ver a Caín y Abel, ujú.
Entonces serían los hijos, las hijas de los hombres, los hijos Ujú, de los hombres de Dios. Y como dices ahora, llegamos ahora a Nimrod y Abraham, que es algo que el apocalipsismo trata de desenrollar. Incluso cuando se habla acerca del Abraham, vas a encontrar en muchos de los libros del Mar Muerto, los rollos del Mar ujú, Muerto, también entre los libros de los apocalípticos de los judíos, vas a encontrar que Abraham toma un papel muy importante entre esa simbología. E sí, incluso uno de los libros que se llama el libro de Jubileos, Abraham es el comienzo y el fin del tiempo de la bondad de ujú, Dios. Para el libro de Jubileos, después que termina Abraham, ahí es cuando empieza un tiempo de oscuridad, empiezan los tiempos mm, apocalípticos, el sol y la luna, las estrellas cambian y hay un caos que se empieza a desenrollar. ¿Por qué? Porque Abraham es el que en realidad enseña qué es lo que vivir una vida agradable a Dios en una manera apocalíptica. sí, sí, Por sí, sí. eso se ve ahí, incluso Jubileos dice que, y Abraham guardó el sábado, dice, Abraham guardó la ley perfecta, pero las naciones que vinieron después, como Correcto. muchas veces se ven jueces, no conocían y ahí Sí. es donde empezaban a el mundo a convertirse en caos. Eso es bien puntual y bien interesante. O sea, si lo entendemos de esa perspectiva, utilizando un lenguaje un poquito más técnico, Mm, ¿verdad? Podemos ver a Abraham como el tipo y a Nimrod como el antitipo, ¿no? ujú, O sea, el contrario del ideal al plan de Dios. Y ujú, comprender eso es muy importante porque desde el principio podemos ver la diferencia entre los que deciden que Dios sea el centro de su vida, entre los que deciden que Dios sea el gobernador de su vida, de sus familias, de su descendencia. Y podemos ver la diferencia también de los otros, ¿no? De los que entra la soberbia, entra el orgullo, y ahora dicen todo lo que hay y todo lo que existe es gracias a mí y por ujú. mí. Y esos, pues, lamentablemente son los que son llevados a juicios en la literatura apocalíptica. Muy ¿Sigues? interesante. Y la siguiente parte de la lección sigue dando fuerte a este mensaje, ¿no? Ujú, Sigue llevándonos a la reflexión. ¿Qué pasa cuando dejas que Dios sea el que gobierne tu vida y sea el centro de tu vida? Porque no solamente en Abraham y también en Nimrod podemos ver ese tipo de 2 decisiones. ujú, También en el pueblo de Israel, a mm, través de la temporalidad, podemos ver que ellos pasaron por ese dilema y esa decisión. ujú, Y vemos también que el pueblo de Israel recibe también lo que pide en cierto momento. mm, Cuando el pueblo de Israel deja que Dios, cuando se le llama el tiempo de la teocracia, ¿no? En el Antiguo Testamento, ujú, esa teocracia donde Dios tenía un contacto directo con el pueblo a través de los sacerdotes, ¿no? Y el pueblo de Israel mayormente en la teocracia siempre le fue bien, fue un pueblo próspero, fue un pueblo que estuvo bendecido, que Dios hizo grandes milagros a través de la historia y a través de su vida. ¿Qué más querían ujú, si tenían un contacto con Dios? Pero cuando el orgullo, ¿verdad? Empieza a enceguecer el corazón del hombre, empezó a enceguecer también el corazón del mm, pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que ellos hacen ahora? Pues ya dicen, ya nos cansamos de que Dios sea el que gobierne nuestra vida y nuestro pueblo. mm. Ahora, como los demás pueblos paganos, queremos también Un rey. un rey, queremos un rey. Mm, Y como dice la lección de escuela sabática, ahí el pueblo de Israel recibe lo que pide. lo que pide. Porque a partir de que se termina la teocracia, pastor, podemos ver que el pueblo de Israel batalló demasiado para encontrar el rumbo en diferentes ocasiones o marcos de la historia del Antiguo Testamento. Sí, es importante esta idea y es bien apocalíptica. ¿Por qué? Porque notan en Apocalipsis se habla Ujú, acerca de las, bueno, pues, especialmente Apocalipsis 13, ¿verdad? Dice que entre las aguas salen estas bestias que ujú, son como poderes encima de las personas. sí. Y la misma Biblia dice que eso es un símbolo, las aguas en Apocalipsis son un símbolo de las tribus y naciones y Ujú, lenguas de las ujú, personas. Entonces, en medio de las personas salen estos líderes que vienen a hacer cosas dentro del pueblo, pero ¿qué es lo que pasa? Estos bestias, estos líderes son ujú, un reflejo
de los mismos personas. Correcto. Y ese es el problema. Sí, Si la gente tiene orgullo en su corazón, los líderes van a levantar que también exactamente. son Así orgullosos. es. Ese es el problema y es algo que nosotros aún vemos en nuestros días. Exactamente. Los líderes son una reflexión de la gente. Si Ujú. ellos están ahí es porque la gente los puso. Hay un filósofo que dice, si quieres que yo te muestre cómo son los líderes, muéstrame Entonces, cómo es la gente, la exactamente. sociedad y te voy a mostrar cómo Dicen son. que cada pueblo tiene el líder que merece, ¿no? Así Muchas es. veces. Y esto es el reflejo, quizá desde una perspectiva moderna, de lo que estaba pasando, de lo que Mm, pasó en cierto momento del Antiguo Testamento. sí. Eh, Sí, porque, por ejemplo, cuando hablamos acerca de los tiempos de los Ujú, macabeos, porque mucho de lo que vemos con Daniel se relaciona mucho, lo aplicaron mucho a los tiempos de los ujú, macabeos. Veamos que los líderes de ese tiempo, horrible, ujú. guerra civil, Sí. problemas, y ciertas personas que decían, ¿sabes qué? Vamos a recibir la cultura griega Ujú, ujú. en su filosofía, Sí. y cuando eso pasó, hay personas que no estaban de acuerdo, pero ahí es cuando entró Antíoco y destruyó el Persecución, templo. Persecución, porque persecución. la gente estaba bien lenta en dejar que Ujú. la cultura entrara y pues vemos la gran destrucción Ahí que a salió de ahí ahí. acabas de dar, en el punto, ¿no? Persecución, Ujú, injusticias, calamidades, cosas terribles empezaron a pasar. Por eso bien dice la lección, recibieron lo que pidieron, ¿no? exacto. Tristemente, al pedir un rey el pueblo de Israel, de alguna manera rechazaron por completo la dirección de Dios. Y cuando rechazas la dirección de Dios en tu vida, ¿qué te puede esperar? Sí, No es, algo sorprendente entender que cuando rechazas la dirección de Dios va a haber ruina, ¿no? claro. Cautiverio, Ujú, esclavitud durante tanto tiempo, sí, y eso es justamente lo que Dios no quería que pasara. Sin embargo, también podemos ver cómo Dios respeta las decisiones de la gente, ¿no? A través de la lección, el autor nos da ese mensaje. Dios respeta las decisiones de su pueblo, sí. pero las consecuencias, ¿quién las vive? Pues, el mismo pueblo. Ujú, Y la misma lección nos lleva a una reflexión ya más en el Nuevo Testamento, uno en el Antiguo, claro. ¿no? Pero ahora la reflexión nos la lleva al Nuevo Testamento, bien interesante, donde nos habla de lo mismo, pero Ujú, ahora en la iglesia que fundó Cristo. claro. ¿Qué pasa después de tantos siglos? Parece que los hijos de Dios siguen sin comprender el ideal de Dios. Parece que se les olvidó lo que había pasado cuando se rechaza a Sí, Dios. Llega Cristo, nos arma el plan y nos da el plan de redención. Se funda la iglesia cristiana y algo pasa sí. después. O vuelven a olvidar de que lo más importante es que Dios sea la cabeza y la piedra angular de todo y comienza otra vez el humano a decir, necesitamos que el humano sea gobernado por el Sí. humano. Buen punto y claro, estoy de acuerdo que la historia se repite. Incluso yo veo que en las cosas proféticas, apocalípticas, en las historias siempre se Ujú, repiten, en la ujú, manera como contaban las historias los judíos. Pero exactamente eso, porque veamos en la historia un poco de historia. ujú, Cuando Jesús se fue, claro, los discípulos trataron lo mejor para hacer las cosas tal como Jesús quería. Pero bien lo dice el libro de Apocalipsis, cuando dice a la iglesia de Éfeso, dice, has perdido tu primer ujú, amor. ujú, ¿Por claro. qué? No, porque finalmente, siglos después, los diáconos y los ancianos tenían problemas. Sí. Los ancianos que se llamaban presbúteras en ese Ujú, tiempo se creían más que los diáconos. Había una guerra entre eso. Después, pocos años después, hay problemas entre las cuatro iglesias. ujú. La iglesia de Roma se crea un poco Un desastre más que la iglesia de completamente. Jerusalén Sí. y se empieza a desarrollar este tipo de cosas. Finalmente, y no es para criticar a ninguna Claro, por iglesia, supuesto que no. hay personas de todas las iglesias que aman a Dios, Así pero es. cuando hablamos de las estructuras, veamos la estructura de Roma Ujú, imperial, ujú. el emperador, el senato y los que van, y finalmente llegas hasta abajo donde está el ser humano. Así es. Y eso es lo que pasó en la iglesia cristiana. Tenemos el que estaba a la cabeza, que era el obispo. Después tenemos los cardenales, después los Correcto. sacerdotes y después la gente está abajo. Así es. Entonces vemos un sistema donde el liderazgo está arriba y la gente está baja ¿Y y Dios? Dios no está en ¿Quién la foto. sabe, verdad? Pero es la misma historia de Ajá. Israel, Sí, es lo mismo. porque el rey era arriba Justamente es lo mismo. y finalmente la gente estaba abajo
y pues lo que el rey quería se las daba a Y fuerzas. ese es el énfasis de la lección. ¿Qué pasa? Parece que la humanidad no Mm, entiende qué es lo que pasa cuando tú rechazas a Dios como el gobernante de tu vida, claro. ahora en el Nuevo Testamento como el gobernante de tu iglesia. Y por supuesto, ahora tomando en cuenta, ¿verdad? El énfasis de la lección desde la perspectiva y la interpretación historicista, Ujú, pues esta misma iglesia que es corrompida, esta misma iglesia que ahora dice ya no es Dios, ahora tenemos una organización diferente, pues desde la interpretación historicista pasa ujú, lo mismo que como anteriormente lo vimos en el Antiguo Testamento, ¿no? sí. Esta iglesia es llevada, o esta organización es llevada a juicio directamente a través de la interpretación historicista, ¿no? Sí, y depende de los hermanos mismos para decir, ¿sabes qué? Nosotros no queremos trabajar así, no Correcto. queremos el liderazgo así, donde el orgullo y el egoísmo trabaja, Ujú, pero hay un problema. El problema es, y lo vemos en la historia, es ujú. de que personas que dicen, no, queremos ser diferentes, queremos trabajar Ahí como está el Dios quiere, problema. hay Sí, que tener cuidado porque el orgullo y el egoísmo sí. no discrimina, No, está en todos. no, sí. Entonces, muchas veces lo que pasa, incluso en el libro de jueces, Ujú. la gente pues querían hacer las cosas bien, pero al hacer las cosas bien, se les levanta la Se le salió de la cabeza mano un poco el y asunto. pues andan en lo mismo. Sí, Por eso para mí cuando dice sal de ahí Babilonia, para mí es más, tú tienes a Babilonia dentro de ti correcto, y, tiene mucho que ver con y la eso. Babilonia es el egoísmo y el orgullo. Así es. Entonces Dios dice, mejor sácatelo de tu corazón Claro, porque el orgullo y el egoísmo es en todos. Todos definitivo. queremos por él. Todos, es que el poder corrompe, Isaac, y eso no es solamente desde una perspectiva bíblica. En Mm, pleno 2025 podemos ver el ejemplo perfecto en nuestra sociedad de que el poder es un arma muy peligrosa sí. y de que el poder y el dinero es algo que mal utilizado trae mucha calamidad Ujú, a la humanidad y a la sociedad. sí. Y no debemos de olvidar a través de la historia y a través de nuestra interpretación bíblica y de la narrativa bíblica, no debemos de olvidarnos del punto principal. Claro. No debemos de olvidarnos de darles el lugar que Dios merece y el lugar que Dios le pertenece en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestro gobierno, porque si olvidamos constantemente bueno, por eso es la apocalíptica, porque si lo olvidamos, Mm, y entra en crisis y ahí está el mensaje de Dios a través de ello, eh, nos vamos a meter en problemas. sí. Nos vamos a meter en problemas como iglesia, como sociedad, como Ujú, familias cristianas. Tenemos que darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. Y ese lugar es que Él debe de ser el soberano en nuestra ujú, vida. sí. Él debe de ser lo más importante en nuestra vida. Mm, Porque si no, pues nos espera, y tomando por supuesto el simbolismo, nos espera esclavitud, claro. nos esperan calamidades, nos Mm, esperan tormentas. Entonces, mis hermanos, esta reflexión debe de llegar a todos los hogares que estamos estudiando esta lección. exactamente. Dios debe de ser el único soberano en Mm, nuestra vida, así porque las es. naciones prefiguradas y derivadas y como fruto de la soberbia y de demás, tienen su lugar Sí, en la apocalíptica, claro. ¿no? Y no es un lugar muy Sí. agradable. Yo diría, mucho cuidado con las personas que quieren poder en la iglesia. Oh, sí. Mucho cuidado con las personas que solamente se juntan y ignoran a los demás. Mucho cuidado con las familias que quieren elevarse en las Así iglesias, es. porque esas son las personas que desgraciadamente toman control de las iglesias y muchas veces personas, pastores, pierden el control porque la Correcto. gente quiere ese tipo de poder. Así Cuando es. alguien quiere poder, casi todas las veces esas personas no deben de tener poder. Desde esa perspectiva están dejando que Babilonia entre en Sí, ellos mismos, ¿no? de plano. Ujú. Son las personas muchas veces que no quieren poder, son las personas que deberían estar en Así poder. es. Y ahí es donde está el detalle, Isaac, Mm, y lo que la última parte de la lección nos quiere llevar a la gran reflexión. mm, Como hijos de Dios, como iglesia, somos llamados a ser la luz del mundo. mm, Somos llamados a ser, como lo ilustra la lección,
la luz para los gentiles, la Mm, luz para todos aquellos que no conocen de Dios. Un mensaje especial debe de ser nuestra vida. Cuando dejamos que Dios sea el centro de nuestra vida, cuando dejamos de ambicionar poder, autosuficiencia, ciertas capacidades económicas, ujú. ciertos puestos, ciertas posiciones, estamos completamente llamados a ser luz para los que están buscando a Dios. Y ese también, pues, ha sido el problema del pueblo de Israel durante mucho tiempo. El pueblo de Israel fue levantado para que, como lo dice la Biblia, ¿verdad? Fuera luz entre las tinieblas, fuera luz para los gentiles, fuera luz Mm, en la oscuridad. Pero, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Empiezan a olvidarse del llamado especial que Dios tenía para su vida y empiezan a ser autosuficientes, ¿no? Ya ahora mente llega el punto donde solamente ellos creían que solamente ellos eran hijos de Dios, ujú, que solamente ellos podían tener el favor de Dios, que solamente Dios los quería a ellos, ujú, ¿no? exacto. Y se olvidaron del motivo por el cual Dios los había llamado, que era el predicar su amor, su evangelio, esa esperanza, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de fraternidad Ujú, ante las demás personas. sí. Y bueno, esto no es un paralelismo, ni una metáfora, ni una tipología, ni mucho menos, Mm. pero por supuesto que esto puede seguir pasando en nuestros tiempos. No puedes ser un reflejo al mundo si estás reflejando el mundo. No Exactamente. puedes ser el pueblo de Dios si estás actuando lo mismo como la gente de gentiles. ¿Qué Así quiere es. decir eso? Jesús lo dice claramente qué significa eso. Si nosotros amamos como el mundo ama, entonces no hay distinción. Así es. Entonces, si nosotros amamos diferente, sin reservas, a cualquiera persona, sin límites, entonces podemos ser una luz. Y es lo que hizo Abraham. Correcto. Es Eso fue lo que hizo exactamente. Abraham. Él amó a las naciones. Él amó a las naciones, él amaba a Dios y él Mm, fue el vínculo que Dios preparó para que eso pasara. ujú, Así como Abraham, hoy en día tú y yo somos llamados a hacer ese vínculo de amor entre Dios y la gente. Nunca olvidemos, mis hermanos, y esto es importantísimo que lo comprendamos, nunca olvidemos cuál es el llamado a nuestra vida. Nunca olvidemos el lugar o el rol que debe de ocupar Dios en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Dios debe de ser siempre el soberano en nuestro medio, en nuestra ujú. sociedad, porque el día que olvidemos eso, el día que dejemos atrás lo que Dios nos ha llamado a hacer, el día que nos hemos olvidado de nuestra misión, tipológicamente, como bien lo dice la lección y lo hemos estado estudiando, llegamos a formar parte de Babilonia. Mm, Y Babilonia lleva un papel o un rol que a nadie le va a gustar en el centro del juicio, así ¿no? es. Así que, mis hermanos, la lección tiene una invitación especial para todos y cada uno de nosotros. Nuestro Dios tiene un llamado para todos y cada uno de nosotros. Mm, Nosotros somos parte de la nación de Dios. así Eso es es. cierto, pero Ujú, tenemos, así como ese privilegio, tenemos una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad tiene que ver con predicar su mensaje, tiene que ver con ser luz en este mundo y tiene que ver con darle a Dios el lugar máximo donde Él se lo merece. exactamente. Porque, mis hermanos, si realmente en nuestra iglesia, en nuestro medio, estamos dejando que un hombre, un humano, así como el pueblo de Israel, sea el máximo líder, Mm, sea el estratega, sea el presidente, sea Nimrod. el Nimrod, exactamente, caemos en el mismo error Sí, y estamos destinados al fracaso. Y así con es. Dios estamos siempre destinados a la victoria. Amén. Que este mensaje pueda ser de gran reflexión para nuestra vida. Pastor, ¿algún último mensaje para los que nos escuchan? Sí, pues en realidad quería cerrar con un poco diferente. Quería nomás decirle a nuestros televidentes que están viendo, tenemos una petición muy especial acerca de un jovencito. Él se llama Mateo Mejías. Él ha Sí, estado en el sí, hospital, una complicación tremendo que le sí, pasó el viernes y sábado pasado. Y pues su familia ha estado orando por así él, es. él anda en el hospital y pues queríamos nomás
traerlo eso a ustedes también para que ustedes puedan orar por él. Se Es llama Mateo Mateo Mejías. Mejías. Es una petición que queremos compartir con todos los que nos ven desde la lejanía. La familia Mejías es una familia muy importante dentro de nuestra iglesia Amén. y están pasando por un momento un poco difícil. Ujú. Este pequeño lleva ya varios días hospitalizado y desde donde quiera que estés te pedimos que nos apoyes con una oración. Amén. Una oración por Mateo para que su salud pueda ser restablecida y que pronto, así como siempre lo vemos, ¿verdad?, en la iglesia, pueda estar una vez más con nosotros. Así es. Esa petición tenemos, ¿verdad?, en esta ocasión. Ayúdanos con tus oraciones, estamos seguros y confiamos en que la oración intercesora tiene mucho poder. Amén. Y no olvides el llamado principal de esta lección. Que Dios sea el centro de tu vida, que Dios sea el centro de tu iglesia y que Dios sea el soberano, el máximo de las naciones. Amén. No el hombre. Así que síguenos acompañando. Te agradecemos mucho por acompañarnos durante este estudio. Betel Adventista es un lugar para ti. Nos vemos la próxima lección con La Naciones, segunda parte. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.